(6:59). Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros en el día de hoy, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, pues hablamos un poco de la exaltación de Abigail Mejía al Panteón Nacional, de las expectativas sobre una intervención internacional en Haití, sobre la convención del PRM que se juega en esta votación del domingo, pero también ayer fue sometido el nuevo proyecto de presupuesto para el año 2024. Entonces, señores, ayer pues fue exaltada, fue llevada al Panteón Nacional Ana Emilia Abigail Mejía Solier. La primera cualidad que se resalta, que fue la de mayor importancia política, fue que ella fue de las sufragistas internacionales y de las promotoras en la República Dominicana del voto femenino, del primer ensayo para el voto femenino que se hizo en el año de 1934, el ensayo. En ese ensayo, pues, sufragaron unas 96.424 mujeres, aunque ya los derechos civiles de las mujeres fueron aprobados plenamente en el año de 1940. Pero en el 34 se llevó a cabo este ensayo promovido, entre otras mujeres, por Abigail Mejía, que además ella era escritora, era poeta, era fotógrafa, era filóloga, es decir, estudiosa de la estructura y de la historia del lenguaje, políglota, una formación intelectual, una formación cultural que no eran propia del medio dominicano de su época. Abigail se había educado en España, Entonces, ella pues también tuvo un papel importante entre esos jóvenes que denunciaron la primera intervención estadounidense en el año de 1916. Y ella ha sido entonces exaltada al Panteón Nacional. Con el tema del voto femenino, esto ocurrió en la República Dominicana más o menos en la época en el que el mundo empezaba a reconocer ese derecho, porque las revoluciones que procuraron, digamos, hacer prevalecer los derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales que dijo Lut que todos teníamos por la sola condición de nacer y que tenían que estar plenamente garantizados, cuando todo eso se pensó,
pues desde luego en esa lista no estaban las mujeres, no estábamos los negros tampoco, y bueno, tampoco los pobres, el que carecía de algún bien material. Todo eso se fue incorporando, posteriormente. Sí, hay antecedentes porque el primer lugar donde se estableció el voto femenino fue en Nueva Zelanda y eso fue bastante dilatado, pero no tuvo un impacto en el mundo. Eso fue en el 1893. Pero en general, en América, estamos hablando del primer cuarto del siglo XX. Nosotros ni fuimos de los primeros ni somos de los últimos. Ni de los primeros ni de los últimos. Porque, bueno, el primer lugar estaría entre Uruguay y Ecuador. Que hay una discusión en ese sentido, porque estamos hablando de que se estableció el voto en 1929 en Ecuador, el derecho al voto de las mujeres, que en Chile en el 30, Uruguay dice que lo tenía antes que Ecuador. Y entonces nosotros este movimiento que encabeza Abigail Mejía, pues viene a partir de los años 30, cuando ya se estableció el derecho al voto en España. Y creo que eso impactó mucho en ese movimiento. Entonces, había esa deuda, había esa tarea, y la educadora Abigail Mejía fue ayer exaltada al Panteón Nacional, que lamentablemente es un monumento olvidado, que solo se tiene presente en la vida nacional cada vez que alguien aboga por la expulsión de Pedro Santana del Panteón Nacional. Por lo demás, es un lugar prácticamente olvidado, para efemérides, para algunas cosas, pero no es un lugar con el que haya una identidad de la población, lamentablemente. Pero en términos históricos tiene un gran valor, y nos alegramos de que esto haya ocurrido. Ayer el presidente Abinader encabezó los actos de entronización de Abigail Mejía en el Panteón Nacional. Entonces, ayer también se presentó el presupuesto. Presentó el proyecto de presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto sobre el billón. Estamos hablando de 1.371.992.8 millones de dólares, de pesos. Es nuestro presupuesto, 1.371.992.8 millones de pesos. Como siempre, se trata de un presupuesto deficitario, porque no hay una coincidencia entre los ingresos y los gastos. Y entonces los gastos hay que compensarlo con préstamos. Todo esto emana de una realidad que usted
se la pueden explicar de cualquier manera, pero se resume en lo siguiente. Nosotros vivimos en un país con una carga fiscal que puede estar próxima al 15%, si queremos redondearla, 14 y algo por ciento. 14 y algo por ciento. Pero tenemos gastos habituales que están por encima del 20%. Entonces, entre una cosa y la otra, tiene que producirse el tema de los préstamos. Se ha hablado, incluso en esta administración, Hacienda ha promovido una ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal te obliga a gastar en función de tus ingresos. En verdad, esa ley de responsabilidad fiscal está ahí porque hay que hacer cosas, pero es totalmente contradictoria con la realidad nacional. Cuando examinamos este presupuesto, entonces nos encontramos con que tenemos una realidad en el sector eléctrico, que aquí solamente tiene contemplado 86.393 millones de pesos. 86.393 millones de pesos tiene contemplado el subsidio para el sector eléctrico. Fíjense que hablamos de subsidio, que hay que subsidiar a la gente para ayudarla a comer, para ayudarla a cubrir sus necesidades fundamentales. Y vemos que hay muchos programas de subsidios, pero todos esos programas de subsidios son insignificantes comparado con lo que ocurre con el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque para programas de subsidio en sentido general tenemos contemplado 99.193 millones de pesos. 99.000. De los 99.000, 86.000 son para quemarlo en el sector eléctrico. Para quemarlo en el sector eléctrico. Estamos hablando sobre el 88% para quemarlo en el sector eléctrico. Quemarlo en el sector eléctrico, porque si yo le estuviera hablando de gasto de capital, si yo le estuviera hablando de que, bueno, con eso vamos a ir mejorando el sector eléctrico, no, eso es para que el sector eléctrico siga tal y cual está. Porque ahí no está la inversión que hay que hacer para renovarlo, para rescatarlo, para relanzarlo, para recuperarlo. No, eso solamente es para el barril sin fondo del subsidio eléctrico. Solamente para eso. Entonces, en un país donde hay un déficit de esa magnitud del sector eléctrico, hablar de una ley de responsabilidad fiscal es una quimera. Y también hay muchos otros problemas. Hay muchos otros problemas. Por ejemplo, el gobierno ha identificado como uno de esos problemas el caos del tránsito. Y para ese caos de tránsito ha lanzado un proyecto que es el Plan Integrado de Transporte de Santo Domingo. Ese plan cuesta unos 3.200 millones de dólares. Ustedes pueden estar seguros que en gran medida eso lo haremos con financiamiento. Aparte de que hay una participación del sector, de que puede haber una participación del sector privado. Entonces,
estos son parte, ¿no?, de estos detalles de este proyecto de presupuesto que fue entregado ayer por el director de presupuesto, José Rijo Prespo, pues en el Congreso Nacional. Parte de ese proyecto. Entonces, señores,